los 5.2 que corresponde a este punto máximo, el 5.2 que corresponde el 7.161, ¿no? Que es donde tenemos precisamente el esfuerzo vertical que tenemos que considerar aquí en la ecuación, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el efectivo. Entonces hay que calcular el efectivo restándole a esto el agua. Así lo hicimos la clase pasada, y de esos 4.53, el efectivo nos quedaba a 2.573, y a estos 7.166, el efectivo se reducía a 3.161. Son los valores de PBP' para L entre B igual a 1 y el PBP' para L entre B igual a 10. Esos dos datos los calculamos la clase pasada, ¿no? De tal suerte que pudiéramos nosotros calcular con esta expresión, el valor de influencia máximo, tanto para L igual a 1 como para L igual a 10. Entonces, lo que calculamos fue este PBP', tanto para L entre B igual a 1, como este PBP' para L entre B igual a 10, que son sus valores, ¿no? Entonces, la clase pasada, concluimos la clase precisamente sustituyendo esos dos valores. 2.53 para L entre B igual a 1 y 3.161 para L entre B igual a 10, ¿no? que es este. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Y lo único que nos falta calcular es el incremento neto de presión, que eso fue lo que se nos quedó en el tintero. Bien, entonces, el incremento neto de presión es la suma de Qs, suma de las cargas entre el área, menos el gamma de F. El gamma de F es el esfuerzo a nivel de desplante. Y el esfuerzo al nivel de desplante, hay que recordar que la cimentación está desplantada aquí a 1.2 metros de profundidad, ¿no? Aquí está la cimentación. Por lo tanto, el gamma de F es el esfuerzo a nivel de desplante, que es 1.92 en los términos de esfuerzos totales, y como no hay agua ahí, el de términos efectivos es exactamente lo mismo, 1.92 toneladas por metro cuadrado. Este valor entonces es el gamma de F que estamos buscando acá en la ecuación del incremento neto de presión, ¿no? Este gamma de F. Entonces, este valor vale 1.92 toneladas por metro cuadrado, ¿no? ¿De dónde viene? Del diagrama de esfuerzos. De ahí viene ese valor. Ok, entonces, lo único que nos falta entonces es el sigma de Q y dividirlo entre el área. Entonces, cuando calculamos la capacidad de carga, recuerdan, lo que hicimos fue sumar la carga muerta, la carga permanente, más el peso de la losa, más el peso de la contratrave, más el peso del relleno. Todos esos, como eran pesos de la estructura, les llamamos carga muerta. Entonces, a todos ellos los sabemos multiplicar por 1.3, y solamente la carga viva la multiplicamos por un 1.5, ¿no? Y todo eso lo dividimos entre el área. En este caso, están multiplicados por el factor de carga, porque así lo requiere el estado límite de falla definido por el reglamento. Pero a nosotros lo que nos interesa aquí no es el factor de carga, la suma de Q factorizados o maximizados, sino simplemente la suma de Q, que entonces va a ser la suma de la carga permanente de la superestructura, la carga viva en la superestructura,
el peso de la losa, el peso de la contratrave y el peso de relleno. Entonces, esos pues ya los tenemos acá abajo, vamos a sustituirlos. El peso propio es 453.83 toneladas, más la carga viva, que son 121.5 toneladas, ¿no? Que es este, más el peso de la losa, que son 43.2 toneladas, más el peso de la contratrave, que son 12.96 toneladas, y más el peso del relleno, que son 89.91 toneladas. ¿De acuerdo? Esa sería la suma de Qs. Vamos a ver cuánto nos da eso. 453.83 más 121.5 más 43.2 más 12.96 más 89.91 y nos da un total de 721 toneladas. ¿Me confirman? 0.4 toneladas. ¿Se le dio lo mismo? Ok. Si tenemos que es correcto el valor de 721.4 toneladas de la suma de Qs, eso lo vamos a dividir entre el área. Y el área son 4 metros de ancho por 15 metros de longitud. De tal suerte que eso nos da un valor de 12.023 toneladas por metro cuadrado. El que nosotros queremos es el incremento neto de presión, que son las 12.023 toneladas por metro cuadrado, menos el gamma de F. Y habíamos visto que el gamma de F era 1.92 toneladas por metro cuadrado. Entonces, eso nos da un valor de 10.10. 10.10. 3 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Si dejamos esa tercera. Pero con 10.10, 10.1 tenemos el incremento neto de presión. Entonces, resulta que el IZ, el IZP max, perdón, Z max, IZP max, toda la Z. Para L entre B igual a 1, es igual a 0.5 más 0.1, que multiplica a 10.103 toneladas entre 2.573. Que también son toneladas metro cuadrado, ¿no? Y eso hay que sacarle la raíz cuadrada. Y el IZP max para L entre B igual a 10 es igual a 0.5 más 0.1, que multiplica a 10.103 toneladas por metro cuadrado sobre 3.161 toneladas por metro cuadrado, pero elevado a la 1/2. Ahí lo tenemos. Vamos a ver.
Según esto es punto 69.8. El segundo me da punto 67.8. Punto 67.8. 9, ¿no? Porque está la cuarta cifra significativa es 7. Sí, sí, sí. 67.9. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que hay que hacer ahora es con esto, con estos dos valores, dibujar los diagramas, estos diagramas, ¿no? Este valdrá 0.68 y este 0.67 como habíamos definido. Pero conviene que lo dibujemos a escala, esos valores, y para ello vamos a utilizar el mismo valor o el mismo esquema que vimos cuando la zapata aislada. Entonces, aquí ya me adelanté un poco y decíamos que los puntos críticos es 3.2, 5.2, 9.2 y 17.2, ¿no? Que eran los que habíamos visto acá. Vamos a ver. 3.2, que es el punto máximo. 5.2, que es el punto máximo el 9.2, que es donde termina el diagrama LB entre 1, y 17.2, donde termina el diagrama L entre B igual a 10. Son los cuatro valores críticos: 3.2, 5.2, 9.2 y 17.2. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Esos datos son los que tenemos aquí: 3.2, 5.2, el máximo, luego 9.2, 9.2, que es y 17.2, que es que son los valores del diagrama, ¿no? Y aquí lo único que hay que modificar es el valor que le corresponde aquí. Entonces, el que calculamos para L entre B igual a 1 es 0.698. Entonces, aquí voy a dibujar una línea. Punto 69.8. Una línea de punto 69.8. ¿No? Y miren, casi estamos ahí en punto 7. Entonces, estos valores me los llevo hasta este punto. Ahí está, ¿no? Aquí tengo punto 69.8. Ahí está. El rojo, repito, es L entre B igual a 1. Así me queda el diagrama. Vamos a hacer la rectificación del de L entre B igual a 10. En ese caso, el valor, el máximo está en punto 67.9. Entonces aquí, en esta elevación, punto 67.9. Está, ¿no? Bueno, siguiendo la escala, pues ya más o menos queda en ese punto. Entonces, corregimos esta posición hacia acá. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Okay? Estos ya son los diagramas
asociados a las condiciones que presenta Schmermann de L entre B igual a 1 y de L entre B igual a 10. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, a la mitad de cada estrato, calcular el IZ. Entonces, de aquí tendremos que calcular el IZ. Nada más que lo voy a poner mejor en rojo, para que lo vean rojo. Ok, a la mitad del estrato trazamos una línea recta, pero solamente nos quedamos hasta el valor donde termina, ¿no? Donde hace intersección con la línea. El valor es aquí, y nos vamos hasta ese punto. El que nos interesa es hasta este nivel. Luego, el siguiente estrato, exactamente lo mismo, y solamente hasta donde termina la línea roja, ¿no? El siguiente es de este punto a este punto. El siguiente será de aquí hacia acá, y le cortamos lo que le sobra, ¿no? Y luego nos interesará ese tramo de recta, ¿no? De aquí, la mitad de ese tramo. Entonces voy a dibujar una línea a la mitad, y lo que me queda lo voy a cortar. Ahí está. Entonces, tengo un estrato, 2 estratos, 3 estratos, 4 estratos, 5 estratos, 6 estratos involucrados. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Esta longitud, este tramo de recta, mide, según el AutoCAD, 2.9435. Entonces, ese valor decíamos que es 2.94, a ver si es, vamos nuevamente, 2.9435. 2.9435. Esa es la longitud del IZ. Es la fracción que en la que va a participar este estrato. Este lo voy a copiar y me lo voy a llevar a este punto, en esta zona. Y entonces aquí el valor que voy a poner va a ser que tiene una longitud de 0.60055. Punto 60. Queda 0.55, 60, 0.55. Ahora chequemos. 68.68065. Ok, corregimos. 68.055. Es este tramo asociado al segundo estrato. Luego vamos a ver el siguiente estrato. Vamos a copiar de aquí a acá. Ok. Y resulta que este tramo es 0.5584. .5584. ¿Vale? Es este estrato.
El que le sigue es este otro estrato y tiene un valor de 4653. 4653. Punto 4653. Vamos a checar nuevamente. Punto 4653 es correcto. 5584, si lo que me faltó fue un punto. Bueno, me sobra ahí un punto. Y luego vamos a este inferior, que le sigue aquí. Y este tiene un valor de 0.37227. 37227 es el valor de IZ. Y luego el último estrato, que es este, participa en 0.1745. Entonces este punto 1745. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué hice? Fue obtener a la mitad de cada estrato la dimensión IZ. Bien. Entonces vamos a ver. Me voy a llevar este esquema. Pero tiene que ser desde aquí hasta acá. Así. Ok. Dale. Bien, vamos a entonces hacer el cálculo con estos valores. Para L entre B igual a 1. Hasta ahí vamos. ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver. Entonces, el cálculo del asentamiento según Smerman, ahorita calculamos el incremento de esfuerzo. Con el incremento de, más bien, la participación de cada estrato respecto al esfuerzo que se va desarrollando con la profundidad. ¿Cuál esfuerzo? Pues el incremento neto de presión, que es el que está aquí involucrado. Este que tenemos aquí. Es el que nos da el valor máximo del diagrama. Y el diagrama lo que nos da es la distribución del esfuerzo con la profundidad, con el criterio que está proponiendo Smerman. Pero nosotros tenemos que calcular el asentamiento utilizando esta expresión. Entonces, aquí, el cálculo con esa expresión será, vamos a dejar algunos términos sin considerar, o más bien sin sustituir. Entonces, el asentamiento va a ser a C1 por C2, incluso el incremento neto de presión vamos a dejarlo. Lo único que vamos a hacer va a ser la suma. La suma del IZ por el módulo de la elasticidad y por el espesor del estrato. Pero aquí necesitamos los módulos. Lo voy a poner aquí. Es el primer estrato, el otro, otro, el otro, el otro. Y acá el otro estrato con sus módulos. Y eso, pues tendremos que irnos a la tabla donde teníamos esos valores, ¿no? Que es esta. Entonces, también vamos a copiarla para tenerla allá cerca.
Hasta aquí llevamos. Y esa la vamos a pegar acá a este lado. Entonces, ahí lo vamos a poner. Vale, de primer estrato, vale 400. De 0 a 1.2, de 0 a 1.2, que es aquí el nivel de desplante, el E es de 400. Le sigue uno de 390. Luego, entre 2.5 y 4.2, 2.5 y 4.2, está uno de 440. Luego le sigue un estrato de arena de 600, un estrato de arena de 600. Debajo del estrato de arena tenemos una arcilla poco limosa de 380. Le sigue un estrato de arena de 600. Y luego un pequeño, o más bien un estrato de 420. Ahí está. Estos serían los módulos que están participando, los módulos de los estratos que están participando. Entonces, la sumatoria es el IZ multiplicado por el espesor y dividido por el módulo. Entonces, el IZ para el primer estrato, hablando del primer estrato debajo de la cimentación, que es este. Entonces, el IZ vale 0.29435 y está multiplicado por el espesor, que es 1.3, y dividido entre el módulo, que son 390. Ese fue el primer estrato. Vamos al siguiente estrato, que tiene un espesor de 1.7, que va de 2.5, que es 2.5, a 4.2. La diferencia de esos dos nos me da un espesor de 1.7. Entonces, el valor que quiero aquí de utilizar es 0.68, 0.55, que es el valor a la mitad del estrato, multiplicado por el espesor, que es 1.7, y dividido entre el módulo, que son 440, más el siguiente estrato, que va de 4.2 a 4.6, eso nos da un espesor de 0.4, ¿no? Y el valor de su participación es 0.55. 0.5584. Multiplicado por 0.4 entre 600. Más, ese fue el que calculamos antes, más el siguiente estrato, que va de 4.6 a 5.8, y eso nos da un espesor de 1.2. El valor de participación es 0.4653 multiplicado por 1.2, que es el espesor, y eso entre el módulo, que son 380. A eso le vamos a sumar el siguiente estrato, que va de 5.8 a 6.2, ¿no? Con un espesor entonces de 0.4 y valor de participación de 0.4653 por 0.4 dividido entre el módulo, que son 600, más el siguiente estrato, que va de 6.2 a 9.2. Estamos hablando que el espesor de aquí a acá son 3 metros, ¿estamos de acuerdo? 6.2 a 9.2 son 3 metros. Ese sería el espesor. Y la participación sería 0.1745 por los 3 metros dividido entre el módulo. Sería 420. ¿Cuánto tenemos de este valor? Profe, creo que el IZ del penúltimo está mal.
o sea, en la operación y el módulo No, del... el que está mal es, a ver, déjame, es punto 2934 es este. Punto 6805 es este. Punto 55 es este. Punto 46 es este. Ah, este es el que está mal. Este es el que está mal. A ver, vamos a ver. ¿Vale? Este es el que está mal, porque aquí tengo punto 46 por 1.2. Y luego punto 37, 0.37227 por el espesor que es 1.4 dividido entre 600. Ok. Y el último es punto 1745 por 3 dividido en 420. Es correcto, ¿no? Ahora sí. creo que el módulo está mal, del último. Es 450 en lugar de 420. En la tabla que tiene arriba a la Ah, derecha. sí, lo copié mal. Estoy de acuerdo, 450. Estoy de acuerdo. Ok, pero tu observación nos permitió verificar que aquí había también cometido un pequeño error. Bien, ¿cuánto nos da esto? Me da 0.206863. 0.2 ceros, 6863. 68, 63. ¿Vale? Este sería L entre B igual a 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver L entre B igual a 10. Vámonos entonces al diagrama en AutoCAD. Entonces, en el diagrama en AutoCAD, voy a apagar lo que es en rojo para que no me confunda. Ok, y también quito este, quito este, quito este. ¿Vale? Entonces, ahora para punto 1 va hasta este valor. Nos vemos por acá. Y ese valor ahora tiene, habíamos dicho, punto 679. Sí, que fue el que calculamos, ¿no? Super, ahí está. Y ahora tengo que dibujar las líneas a la mitad de cada estrato, pero con este diagrama ahora. Entonces va a ser aquí a la mitad del estrato, va a ser aquí a la mitad del estrato, va a ser aquí a la mitad del estrato. Esta corresponde a la mitad del estrato. La siguiente va a la mitad del estrato. La siguiente va también a la mitad del estrato. Acá también a la mitad del estrato. Esta a la mitad del estrato.
Bien, entonces vamos a cortarle lo que no nos funciona. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para que nos dé la magnitud. Aquí nos faltó esta línea. No sé por qué se me pasó. ¿Dónde va? Ahí está. Entonces corto lo que me sobra. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Y las de acá abajo que participan también. Entonces corto esta. Corto esta. Corto esta. Pero además aquí tengo esta otra. Esta otra que va desde esta profundidad a esta profundidad. Tengo que dibujar aquí una a la mitad del estrato. Entonces aquí la corto. Vale, ya te voy teniendo líneas a la mitad de cada uno de los estratos. Bien, vamos entonces a calcularlas. Esta distancia vale 0.27784. Punto 27784. Es este valor. Luego, este otro tiene una magnitud de 0.45746. 0.45746. ¿Se me van siguiendo? Sí, por favor. Ahí está. Bien, esta tiene una magnitud de 0.5832. 0.5832. Esta pues ya la tenemos ahí, no hay, es el mismo valor, la misma profundidad. Esta que tenemos acá tiene una magnitud de 0.63373. 0.63373. Vamos un poquito acá para que esté exactamente en la línea. Ok, seguimos. Esta tiene una longitud de 0.48626. 48626. Checamos. 48626 es correcto. Esta otra tiene una magnitud de 0.33667. 33667. Esta la voy a copiar. Aquí abajo. Aquí abajo. Y todavía queda abajo. Veamos. Entonces veamos esto cuánto mide. Tiene una distancia de 0.2518. 0.2518. Esta otra lo tiene de 0.10185. 0.10185. 0.10185. Y esta última pequeñita es de 0.01132. 0.1132. Así la tenemos, ¿no? Pero este espesor tiene, déjenme llevarlo acá. Ahí está.
es de 0.4. Este espesor es de 0.4. Bien. Me voy a llevar estos datos. Se pueden ver todos. No, un poquito más pequeño. Así. Vamos a llevárnoslos a allá para calcular. Ya está. Bien. Y lo pegamos aquí. Ahí está, ¿no? Y nuevamente nos damos la tabla para asegurarnos. No quiere traérsela. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Ahí tenemos más o menos el espacio. Entonces tenemos que el módulo de habíamos comentado, de 1.2 a 2.5 era 390, este 440, este de 600, este de 380, este de 600, este de 450, que era el que me había equivocado, este es el de 600, este es el de 420, este es el de 460, y acá abajo este es de 600. ¿Sí? Este que está aquí todavía participa. Bien. Entonces, vamos a calcular la misma ecuación. Esa ecuación. Y vamos a dejar también aquí el C1, el C2 y el QN como valores constantes. Y entonces vamos a tener esta sumatoria, que va a ser el valor de participación de cada estrato, que es 0.27784 por el espesor, que es 1.3, entre el módulo, que son 390, más el siguiente, que es 0.45, 0.45746 por 1.7 sobre 440, más el siguiente, que es 0.5832 multiplicado por un espesor de 0.4 y dividido entre 600, más el IZ, que vale aquí 0.679 multiplicado por el espesor de estrato, que es 1.2, y dividido entre el módulo, que son 380. Ya tenemos ese. Luego el siguiente valor es 0.63373 multiplicado por 0.4 y dividido entre 600. Más, ya tengo el 0.48, 62.6 multiplicado por el espesor, que son 4.8, y dividido entre 450. Más, tengo más 0.33667 multiplicado por 0.5 y dividido sobre 600, más 0.2518. Bueno, saben que lo voy a poner acá abajo. Así para entender.
más 0.2518, que está multiplicado por el espesor, que son 2.5, sobre el módulo, que son 420, más el 0.10185 multiplicado por 460 y dividido entre 2, perdón, me equivoqué aquí, multiplicado por 2.8 y dividido entre 460, más 0.01132 multiplicado por el espesor, que en este caso fue 0.4, y dividido entre 600. ¿Cuánto será todo este valor? ¿Cuánto nos da? Me equivoqué. ¿Ya lo tiene alguien? De pura casualidad. Aún no, profe, lo estoy haciendo. ¿Le movió? Ah, perdón.
A mí me da 0.0132. 0.0132. Profe, Sí, perdón, bueno, Sí, te digo, en la fracción 6 es 4.8 o es 48. 4.8. Es 4.8, ¿verdad? Sí, es el espesor del estrato. Es 4.8, sí. Me dio un poco diferente, pero no sé si lo metí bien. ¿Cuánto te dio? 0.016. Pero bueno, 0. es que no me dejó meter de golpe todas. Sí, Tuve y que... por tramos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces no puedo Exacto. ver si tengo error. Sí, a mí también me sucedió lo mismo, pero a mí me dio .25. Me dio cada uno. Vamos a ver que punto 132 es correcto, ¿no? El otro es punto 116. Debemos estar en los mismos valores. Bien, para seguir adelante, ¿no? Déjenme copiar este dato. Es punto 068. Punto 068. 63. Y el L entre B que estamos buscando, que nosotros tenemos es, ¿de cuánto? 3.75, ¿no? La relación L entre B, 15 entre 4, que es el que estamos nosotros buscando, es 3.75. Entonces vamos a ver. 3.75. Bien. Entonces, ahorita lo que hicimos fue calcular L entre B igual a 1. Fue el primer cálculo que hicimos. Y para L entre B igual a 1 nos dio punto 2 ceros, 68, 63. Ese fue el primer cálculo que hicimos. Y luego, en este momento, concluimos el L entre B igual a 10. L entre B igual a 10, que es este. Y para este nos dio que el valor de la sumatoria del valor de influencia con respecto al módulo y multiplicado por el espesor había dado .132, ¿no? Entonces tenemos esos dos valores límites. Y el que a nosotros nos interesa es más bien 3.750 o 3.75. Entonces, ¿qué valor le corresponde aquí? Entonces vamos a hacer una regla de 3, ¿no? Si consideramos que 10 menos 1 es a 0.0132 menos 0.006863. ¿Sí? Estoy sacando aquí la resta entre estos dos, o más bien el diferencial entre esos dos, para luego entonces definir qué habrá de este valor hacia este. Entonces va a ser
3.75 menos 1 es A, el valor que desconocemos, menos este valor, 0.206863. ¿No? De aquí a acá. Tengo la distancia grande y voy a interpolar entre esos dos valores con una regla de 3 aquí, ¿no? Entonces, este por este y dividido entre este. Entonces va a ser 3.75 menos 1, que... ¿Qué caray? Vale, 3.75 menos 1, que multiplica a 0.0132 menos 0.006863. Esto lo que hice fue multiplicar este por este y luego lo voy a dividir entre este. Entre 10 menos 1. Eso debe ser igual a esta parte que desconozco, que es menos 0.006863. ¿Cierto? Entonces, pues yo lo que me interesa es la interrogación. Este valor es conocido con signo negativo, lo paso del otro con signo positivo. Entonces sería 0.06863 más toda esta fracción. 3.75 menos 1, que multiplica 0.0132 menos 0.206863 entre 10 menos 1. Ese es el valor que estoy buscando. ¿Cuánto me da esto? Cero punto 11. El Es valor aquí. 3.7 por 1 menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ah, es que creo que me equivoqué. Menos 1. Todos son negativos, ¿no? 0.10. 0.10. 0.010, perdón. 0.10. Así cerradito. Sí, ¿No? porque ya luego viene 13. Y es 13. 10, 13. Ok, así queda. ¿Sale? Entonces, el valor que estamos interpolando es 0.01013. Entonces, ya con este valor interpolado, tenemos que el asentamiento será C1 por C2 por QN multiplicado por el valor que acabamos de interpolar, 0.1013. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? O sea, lo que nos piden es cuando no tenemos una L entre B igual a 1 o L entre B mayor o igual a 10, lo que hacemos es calculamos para L entre B igual a 1 y para L entre B igual a 10. Y luego lo que hacemos es una interpolación lineal entre ambos valores. Que es aquí lo que hicimos, ¿no? Una interpolación lineal. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí faltaría calcular C1, C2 y el QN. El QN ya lo tenemos por acá arriba. Y era incremento neto de presión. Era 10.103.
10.103 toneladas por metro cuadrado. Bien. Y C1 voy a llevar la ecuación. La ponemos. Aquí. Grande. Y nos tomamos también la de C2. Y la pegamos acá. Entonces vamos a calcular estos dos valores. Y consideramos 10 años, ¿no? Esto para T igual a 10 años. Entonces C1 va a ser igual a 1 menos 0.5 que multiplica a gamma de F. Y gamma de F hay que recordar que era 1.92 toneladas por metro cuadrado. Y dividido entre el QN, que vale 10.103 toneladas por metro cuadrado. Y eso nos da 0.5 0.95. 95 Sí, o no, 95. 0.095. Ah, caray, sí. 0.095. 0.95, no debe ser así. Tiene que ser mayor que 0.5. 1 menos 0.5, vamos a checarlo. Por Sí, porque es 0.5, ¿no? 1.92. 1 menos 0.5 por Ujú. 1.92 entre 10.103. Me da 0.9094, 0.9049. Sí, a mí también. Sí, profe. Sí, perdón, es que... 0.95. Porque Sí, es profe. menos 0.5 y este valor realmente es muy, muy pequeñito. 1, 2 entre 10 son 2 décimos. Entonces, 0.5 por 2 décimos son un valor muy, muy pequeñito. Y este valor pequeñito, si le quitamos a 1, pues es por eso que está muy cercano a 1 este valor. ¿Sale? Y C2 será 1 más el 0.2 del logaritmo base 10 de 10 años sobre 0.1. ¿1.4? Sí, ¿verdad? Sí, de acuerdo, profesor, 1.4. Ok, entonces vamos a calcular el asentamiento, que va a ser C1, que es 0.95, por C2, que es 1.4, por QN, que es 10.103 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Y multiplicado por el valor que vemos interpolado. 0.14
0.145. 0.145 Así es, profesor. metros. No sé si alguien confirma. Oh, creo que me equivoqué, esperen. 0.13, perdón. Punto 13. Punto 13. Ajá. Si es que metí mal un número. Ya. 0.13. O sea, estamos hablando de 13 centímetros. ¿Qué nos dice el reglamento? El permisible son 15. ¿De acuerdo? Sí está dentro del rango, ¿no? Está dentro del rango. Es decir, que como el asentamiento permisible es igual a 15 centímetros y este es mayor al asentamiento calculado, que es igual a 13 centímetros, entonces cumple con el estado límite de servicio. ¿Sí? Con esmerma lo calculamos. ¿Preguntas hasta aquí? En este momento ya tenemos cubierto el estado límite de servicio y el estado límite de falla. Geotécnicamente, la cimentación cumple, geotécnicamente. Pero ahora hay que revisar que la reacción del terreno pues va a generar elementos mecánicos sobre la cimentación, es decir, va a generar momentos y va a generar cortantes, y tenemos que revisar que la cimentación estructuralmente resista esos elementos actuantes. Y tendremos entonces que diseñar ahora cada uno de los elementos que conforman la zapata corrida. Y tendremos que revisar la condición para la losa. Tenemos que revisar la tensión diagonal tendremos que revisar la flexión y tendremos que revisar la temperatura, ¿no? Para la losa. Y aquí para la contratrave, tengo que revisar cortante y flexión. ¿Sí? Nada más que esto tengo que hacerlo con interacción suelo estructura. ¿Estamos? Para hacer el diseño completo de la zapata corrida. Sí, profe. Entonces, veamos. Platiquemos primero de la losa de cimentación. ¿Qué espesor le habíamos puesto? Estos son 4.5 metros.
Perdón, 4 metros. 4 metros. La profundidad de desplante es 1.2. El peralte. Me voy a pasar a los esquemas superiores, los datos superiores, para ver esos pequeños datos, que no me acuerdo cuáles eran. Aquí está. Era punto 3 y punto 9. Ok, vamos entonces acá. El peralte de la losa, 0.3 metros. Y pues eso dejaba que esto fuera punto 9. Aunque la contratrave, la sección de la contratrave que vamos a analizar es toda esta. Toda esta sería la contratrave. Como sección. Bien, entonces, vamos a proponer lo mismo que en la zapata aislada. Tenemos que proponer un diámetro de varilla, tenemos que proponer el recubrimiento. Entonces, definamos que el recubrimiento, como primer dato, sea de 3 centímetros. Recuerden, son 3 centímetros siempre y cuando coloquemos una plantilla de concreto pobre de 2 centímetros, ¿no? Y utilicemos la varilla del número 4. Nuevamente. ¿No? Y alambrón, vamos a utilizar alambrón para los estribos. O anillos también le llamamos, ¿no? El alambrón para los estribos y anillos y la varilla para todo el acero longitudinal. Vamos a hacer esta consideración. Entonces, si tenemos esto, quiere decir que entonces el peralte efectivo estamos en la losa, acuérdense. El peralte efectivo en la losa va a ser el peralte nominal menos, bueno, el peralte efectivo va a ser el peralte nominal menos el recubrimiento y la mitad del diámetro de la varilla. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar la distancia que hay del eje neutro de la varilla hacia el extremo superior de la losa. Eso nos daría entonces que son los 30 centímetros, voy a poner 30 centímetros del peralte, menos el recubrimiento, que son 3 centímetros, y menos el diámetro de la varilla. El diámetro de la varilla del número 4 es 1.27 centímetros. Y curiosamente, el área es 1.27 centímetros cuadrados, ¿no? Esas son las características de la varilla del número 4. Entonces, el que necesitamos aquí es el diámetro de la varilla número 4, que es 1.27 sobre 2. Y eso nos da 30 menos 3 menos 1.27 sobre 2.
26.365 centímetros. Sí, sí me da eso, profe. Ok, es el perímetro, el peralte efectivo. Bien, entonces, la sección crítica, o las secciones críticas que tenemos que considerar aquí, es a una distancia de para tensión diagonal y directamente en el paño para la flexión, ¿sí? Que son las dos condiciones. En este caso, no verificamos punzonamiento. No es necesario aquí porque no vamos a tener esa condición de ese tipo de falla en esta cementación, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos cuando tenemos que revisar la tensión diagonal. Entonces, en tensión diagonal nos dicen la cimentación la podemos revisar como un elemento ancho. ¿Se recuerdan esa parte? Como un elemento ancho. ¿Qué condiciones debe de cumplir para que tenga un elemento ancho? Bueno, pues debe ser que el ancho no sea menor de 4 veces el peralte, que el espesor de la losa tenga una dimensión de 600 milímetros y que la relación M entre B por D no exceda 2. ¿Sí? Si fuera este el caso, que es un elemento ancho, entonces la tensión diagonal, el cortante asociado a la tensión diagonal, a la condición de falla tensión diagonal, lo va a absorber el concreto. ¿Sí? Y en ese caso, entonces vamos a calcularlo con esta simple expresión. El cortante actuante lo vamos a comparar contra el cortante resistente asociado al concreto. Si es que alguna de estas tres condiciones no llegara a cumplirse, entonces tendremos que diseñarlo como viga. Pero cuando tenemos una viga, ¿sí? Tenemos que revisar la distancia L entre H, o sea, la longitud entre el peralte. Si L entre H es no menor que 5, la resistencia la tenemos que calcular en función de una cierta cantidad de acero de refuerzo. Por eso es que tenemos aquí estos dos ecuaciones en función de la fracción de acero requerida. Si es mayor o menor de 0.015, si es menor, utilizamos esta, si es mayor, utilizamos esta, ¿no? Esto cuando L entre H es no menor que 5. Ahora, si fuera L entre H menor que 4, utilizamos esta expresión. Tenemos el momento y el cortante, tal cual. Y calculamos con esta ecuación los valores. Si L entre H está entre 4 y entre 5, tenemos que interpolar
y estas. ¿Sale? Tenemos que hacer la interpolación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si el elemento, si la viga la podemos considerar como un elemento ancho. Entonces, se puede considerar a la zapata como elemento ancho que debemos de cumplir. Uy, ya se nos acabó la hora. Vamos a dejar las condiciones. Bueno, que B, decíamos, no sea menor que 4 veces D. Entonces B, la primera condicionante es que B sea mayor o igual que 4 veces D. Esa es la primera. La segunda, que H sea menor o igual de 600 milímetros. Y la 3 es que M entre B por D sea menor de 2. M entre B por D sea menor de 2. Esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, rápidamente calculamos los dos primeros. B son 4 metros. D es 26.365 centímetros. Quiere decir que 4 será mayor que 4 por punto 26.365 metros. Pues sí, ¿no? Estamos hablando de 26 centímetros por 40, por 4, perdón. Estamos hablando como 1,20 m, más o menos. No más que eso. ¿No? A ver. 4 por punto 26.365. O sea, 1.05, fíjense. 4 es mayor que 1.0546. ¿Sí tenemos esto? ¿Que 4 sea mayor que esto? Claro que sí, ¿verdad? Y luego, la H son 30 centímetros. O sea, 300 milímetros. Entonces, H son 300 milímetros. Es menor que 600 milímetros. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ya ahorita tenemos cubiertas la 1 y la 2. ¿Sale? Faltará verificar la condición 3. Verificar si cumple. Si cumple como un elemento, si cumple esta tercera condición, entonces ya podemos resolverlo como un elemento ancho. O si no, tenemos que hacerlo como viga. ¿De acuerdo? Pero bueno, se nos acabó el tiempo y se nos queda el cálculo de esta última condición y la revisamos el miércoles. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, gracias. De Si no hay momento no, preguntas, profe, vamos. Creo que vamos bien. vamos bien, perfecto. Si no hay preguntas, pues nos vemos entonces el miércoles.